El 6 de diciembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela enfrentará su mayor desafío electoral desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Preparémonos para que en medio de las más difíciles circunstancias la revolución bolivariana se crezca y tengamos una nueva y gran victoria el 6 de diciembre de este año 2015. En medio de la batalla más difícil que nos toque, preparémonos para llegar de pie y victorioso al amanecer del 6 de diciembre. Hoy en la Asamblea Nacional, el oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro tiene mayoría, con 99 diputados en un total de 165. ¿Podrá mantener esa posición en las urnas? Por primera vez, el chavismo llega en desventaja según las encuestas de intención de voto, pero además tiene el telón de fondo de una crisis económica marcada por la recesión, la inflación y el desabastecimiento. ¿Cómo sigue esa situación? El principal referente de Venezuela acá en nuestro país. Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Está con nosotros en estudios el embajador de Venezuela, Julio Chirino. Embajador Chirino, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días y gracias a ustedes por permitirnos conversar un poquito de Venezuela y de todo lo que implica para el país, para la región. Sí, tengo la impresión de que este año va a ser bueno mantener un contacto frecuente, ¿no? Porque hay una cantidad de jalones que pautan el interés por lo que pasa en su país. Pero empecemos hablando justamente de lo que se viene en diciembre. Faltan menos de 4 meses, 6 de diciembre, elecciones para renovar el Parlamento. ¿Usted puede explicar, por lo menos brevemente, en qué consisten esos comicios? Sí, faltan, como tú decías, exactamente 16 semanas. En Venezuela, el 6 de diciembre, como es habitual desde el inicio de la democracia en el año 58, el primer domingo de diciembre se hacen elecciones. Y en este caso nosotros vamos a tener elecciones parlamentarias, donde se renueva la totalidad de la única Cámara de nuestra Asamblea Nacional. Van a ser 167 diputados que se van a elegir en este momento. Es bueno señalar que son elecciones nacionales, pero que son por circuito, es decir, que cada estado tiene una representación particular en lo que es un cociente que se mide por la representación territorial y por la cantidad poblacional. Eso hace que tengamos estados que tienen una mayor población, que tengan un mayor número de diputados, pero no necesariamente está relacionado directamente a su cantidad poblacional, o estados con un menor número de diputados, de menor número de habitantes que tienen una cantidad menor de diputados. Es decir, tenemos estados que tienen un mínimo de 5 diputados y un máximo de 16 diputados. Así que también, es un poquito diferente. Nosotros que tuvimos elecciones aquí en Uruguay el año pasado y pudimos seguirlas, es un poco diferente como es en Uruguay, que digamos que es una sola lista por lemas o por grupos políticos. En el caso de Venezuela hay un 70% que se elige por circunscripción electoral, es decir, lo que nosotros denominamos una elección uninominal. Tú eliges a la persona, y un 30% que nosotros elegimos por lista, que no es nacional, que es una lista por estado y que tiene que ver con la representación para las minorías. Es decir, ahí sí se va acumulando todos los votos que tenga ese partido dentro de esa circunscripción regional. Es decir, lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando hubo la modificación constitucional en el año 99 en nuestro país, solo existía una Cámara que es por representación proporcional a la población y a los estados, y no tenemos una Cámara de Senado como la tendríamos anteriormente, que sí era representativa a los departamentos, que tenían 2 por departamento. Una parte importante de la discusión este año se ha centrado en las garantías que tendrá esta votación. Hasta ahora, la UNASUR es el único organismo internacional convocado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela como acompañante electoral, así se denomina la categoría. Sin embargo, bueno, tanto la oposición como la comunidad internacional sostienen que debería ser otro el organismo encargado de dicho contralor, y se ha mencionado, por ejemplo, a la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué el gobierno ve inconveniente la participación de la OEA? Sí, lo primero a señalar es que el poder electoral en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, es un poder público, autónomo e independiente según nuestra Constitución. Existen 5 poderes y uno de ellos es ese. Es decir, le corresponde a la autoridad del Consejo Nacional Electoral, no al gobierno, o en este caso al Ejecutivo, esa decisión. Y luego es bueno tomar en cuenta algo. Venezuela es un país que tiene una democracia
desde el año 58 sin ninguna interrupción. Y hasta el año 98 tuvimos una constitución, fue modificada en 1999, y a partir de allí se cambió el sistema, se cambió la forma de elegir a nuestros representantes, donde en vez de solamente votar por una lista, votábamos por un solo partido hasta el 99, y de ahí se elegían diputados, etcétera. Esta vez se divide y tenemos elecciones particulares por cada cargo de elección popular. En ese sentido hemos tenido desde el año 99, es bueno decirlo, hasta nuestros días, en estos últimos 15 años de una democracia que va a llegar casi a 60, hemos tenido 20 procesos electorales con este de diciembre. Esos procesos electorales probablemente han sido los más observados de América Latina, acompañados, y que han participado una infinidad de organismos o de organizaciones veedoras de las elecciones. Y es bueno recordar que participó la OEA, es bueno recordar que participó el Centro Carter, o ha participado el Centro Carter. El Consejo Nacional Electoral invita, o el órgano principal que participa desde la creación de la UNASUR es el Consejo Electoral de la UNASUR. El que es bueno decir algo que a veces no se conoce, que está representado por todos los miembros de la UNASUR y por todos los consejos o tribunales electorales, donde van organizaciones técnicas, donde va una misión, que incluso la misión técnica ha sido presidida por el vicepresidente de la Corte Electoral uruguaya, Wilfredo Penco, y que presenta cada proceso electoral un informe que es público además. ¿Pero por qué solo ese observador? ¿Por qué no la OEA? Como les decía, es una decisión del Consejo Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Son ellos quienes deben decidirlo, son ellos quienes tienen total autonomía para hacerlo. Nosotros sí tenemos una perspectiva de lo que debe ser el acompañamiento electoral. Hay países, no sé cómo es Uruguay realmente, pero hay países donde no se permite acompañamiento electoral externo de nuestra América Latina. Pero en el caso de Venezuela se permite con las regulaciones que plantea el Consejo Nacional Electoral, que en este caso son de acompañamiento electoral, en este caso tienen una normativa que deben cumplir, y no es una misión que tiene una capacidad de decir si el resultado o si el mecanismo electoral que tenemos en Venezuela fue una elección, de calificarla de una manera. Sí puede hacer un informe posterior. Pero es bueno señalar algo que a veces tampoco se dice. El sistema electoral venezolano tiene 18 procesos de auditoría al que participan todos los partidos políticos. Es decir, el día 6 de diciembre, cuando los venezolanos tengamos elecciones, se van a haber generado 17 auditorías firmadas por todos los partidos, por los técnicos de cada uno de los partidos, y posteriormente el día de las elecciones, después que se cierra la urna, nosotros votamos electrónicamente, esa urna se abre, hay lo que es un talonario, igual que el de un cajero, por lo que tú votaste, tú lo ves y lo guardas en esa urna, el 50% se abre aleatoriamente de las urnas y se contabiliza que lo que dio la máquina coincida con ello. Eso le ha dado unas amplias garantías a nuestras elecciones en los últimos años, al punto que por resultados pequeños hemos tenido triunfos de factores de oposición en estados, en departamentos, en alcaldías, y también hemos tenido triunfos de las fuerzas que acompañan el proceso de transformación y cambio que se da en Venezuela. Usted decía que la decisión a propósito de qué organismo llega a Venezuela como acompañante electoral corresponde al Consejo Nacional Electoral, y usted destacaba es un poder en sí mismo en Venezuela. Sin embargo, desde la OEA, el nuevo secretario general, Luis Almagro, uruguayo, ha ofrecido en distintas ocasiones la participación de los expertos de esa institución, y la respuesta de Venezuela ha sido negativa, no solo del Consejo Nacional Electoral, sino desde el propio gobierno. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho: aquí no se puede estar bien con Dios y con aquello, o se está con los pueblos o se está con el imperio, así de sencillo, díganselo a Almagro de mi parte, a raíz de la reunión que Almagro había tenido con Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, que justamente, entre otras cosas, solicitaba la presencia de la OEA. ¿Cómo se entiende esta posición? Sí, esa opinión del presidente, que es una opinión del gobierno, es una opinión que fue precisamente incluso antes que se diera ese encuentro en Washington entre el secretario general de la UNASUR y el gobernador de un estado en Venezuela, que es el gobernador Enrique Capriles. Lo importante a destacar y a señalar allí es, en primer lugar, nosotros tenemos una consideración muy particular
Venezuela fue uno de los países que creyó y apostó y lo sigue creyendo en la persona de Luis Almagro como secretario general de la OEA, para apostar y buscar una reconfiguración de lo que es un organismo que nosotros sí consideramos que ha sido un organismo que ha estado más al servicio de políticas puntuales que tenían que ver con una perspectiva bipolar y desde la perspectiva hegemónica de un país como lo ha sido Estados Unidos en nuestra región, y no desde la perspectiva donde nos equilibre a todos los países. Y es bueno también señalar que por lo menos en los últimos años, desde la OEA y desde lo que ha sido algunos de sus órganos, no se ha tenido una posición, considera el gobierno venezolano, equilibrada en el término y en torno a Venezuela, y lo hemos tenido con algunas declaraciones de algunos de los representantes de esa misma organización. Está claro el diferendo, el roce permanente que había entre Venezuela y el anterior secretario general, José Miguel Insulza. La pregunta es por qué la tensión se mantiene ahora cuando ha cambiado la máxima autoridad y cuando está al frente de ese cargo Almagro, porque digamos que los cruces con Almagro han sido muy crudos en estas últimas semanas, ¿no? Yo citaba recién esa declaración del presidente Maduro, pero también Elías Jagua, que fue canciller, ha dicho, por ejemplo, que Almagro tiene una conducta antivenezolana y que incluso la tuvo antes, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando en esta nueva etapa de la OEA y qué es lo que está pasando con Almagro en particular? Bueno, mire, en primer lugar, decirle, yo le puedo afirmar lo que es una posición nuestra como gobierno, por supuesto respetando las opiniones particulares que pueda tener algún funcionario o representante venezolano u de otro país. En el caso de nosotros tenemos una gran apuesta a que la OEA empiece un proceso de transformación, empiece un proceso de modificación de algunas de sus políticas e incluso de lo que es la cuota que asignamos los países, donde tenemos un solo país que prácticamente es el 50% del presupuesto de la OEA, y consideramos que no debe ser así. Estados Unidos. Creemos que es un foro importante y sí consideramos que es un espacio que debe trabajarse en ese sentido. Sí creemos que debe ser en igualdad de condiciones para todos los demás países. El presidente Nicolás Maduro, cuando hizo esas opiniones, también se preguntó si la OEA estaba solo para Venezuela o para los demás países. Porque en ocasiones nosotros también vemos que hay problemas que se cuestionan, que suceden en nuestro país y que se cuestionan desde organismos del organismo del sistema interamericano, que no suceden en igualdad de condiciones con otros países. Por ejemplo, para decirles algo, el sistema interamericano, el caso que más ha sido más delicado de derechos humanos que existió en Venezuela a lo largo de nuestra historia política fue el Caracazo, fue la represión de una manifestación pública que se hizo en el año 89 en Venezuela. Solamente con la llegada del nuevo gobierno del presidente Chávez fue que se asumió las responsabilidades por parte del Estado en ese caso. Y hay estados, nosotros conocemos estados que todavía hoy no han reparado en tema de derechos humanos algunos planteamientos que le ha hecho, por ejemplo, el sistema interamericano. Y vemos cómo no hay ese mismo nivel de exigencia, para decirlo así, de los organismos interamericanos. Pero ahí está, usted está manejando ahí un ejemplo del pasado. Mi consulta apunta a saber si ustedes ven que esa tendencia o ese desequilibrio se mantiene ahora en esta nueva etapa que de algún modo está marcando la asunción de Almagro como secretario general. Todavía es muy corto de tiempo para definir, y por eso nosotros le decimos que estamos evaluando. Nosotros le decimos que desde nuestro lado está una mano tendida, y más en mi particular, con quien establece una relación de amistad personal y con quien le tengo un gran aprecio, en este caso a Luis Almagro, de evaluar cómo va a ser esta nueva etapa, consideramos nosotros, de la OEA. Pero, por ejemplo, el hecho de que se haya reunido con Capriles, ¿es una mancha en la gestión de Almagro? Nosotros somos respetuosos de la que haga el secretario general de la OEA. También nosotros emitimos opiniones. Creemos que es importante, además de oír a sectores en Venezuela que han participado en procesos reiterativos, no estoy hablando del pasado, sino hablar del pasado reciente, el año 2004, de desconocimiento, de 2014, de reconocimiento de la institucionalidad venezolana, como lo hizo el gobernador Enrique Capriles, y que hoy señala que un posible resultado favorable para la oposición es la salida del gobierno, y nos preocupa muchísimo
porque en Venezuela hay formas democráticas que plantearían cómo poder dirimir nuestros problemas, haya sido recibido y en ocasiones no vemos el mismo trato de los organismos de la OEA. Por eso les digo, una cosa es para nosotros Luis Almagro y otra cosa es las instituciones de los organismos. Por ejemplo, el Comité de las Guarimbas, que es el comité de las víctimas producto de los hechos que sucedieron en Venezuela en comienzo del 2014, donde hubo un llamado insurreccional a la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro fuera de las formas democráticas. Hasta ahora no ha tenido voz y eco en algunos de esos organismos. Entonces, yo le diría que más que un hecho puntual, nosotros ampliamos y vemos desde una perspectiva de lo que consideramos que no ha sido equilibrado la OEA en su historia y en su historia reciente con Venezuela, y apostamos a que eso se transforme. Y por supuesto tomamos en cuenta que es un proceso, que no es un proceso sencillo, que es un proceso difícil de transformación de un organismo que además nosotros consideramos que debería tener sede en cualquier otro país de nuestra región y no donde la tiene hoy en día. En el mes de marzo el semanario Búsqueda publicó una reseña de una charla que usted había dado en un comité de base del Frente Amplio, y donde, entre otras cosas, había sostenido: para mí Almagro es una estrategia de los Estados Unidos y una oportunidad de los países que somos contrahegemónicos. ¿Usted sigue pensando eso? ¿Que la nominación de Almagro, que se dio por unanimidad en la OEA, es una jugada de Estados Unidos? Ahí yo decía algo adicional también, que va a depender, es decir, que Luis solo no podía, desde una perspectiva. Nosotros consideramos que la OEA hay que transformarla, eso considera Venezuela. Y nosotros creemos que Luis solo, que un representante, un secretario general, donde sabemos que son los países los que tienen peso, no podrían solo. Entonces, esa frase que usted hizo fue acompañada de que dependerá de los países, de las visiones de los países, la posible transformación de la OEA. Indudablemente, si nosotros no logramos transformar a la OEA hacia una nueva perspectiva, siempre vamos a estar teniendo que recordar cuando fue expulsada de la OEA Cuba, cuando la OEA acompañó procesos de intervención directa en países. Incluso yo me atrevería a decir que hasta en los últimos tiempos, por ejemplo, la OEA no se manifestó como se manifestó el concierto internacional de los países de América Latina cuando el golpe de Estado en Venezuela. Eso es bueno decirlo. Pero ¿cuál sería la jugada de Estados Unidos apoyando a Almagro? Miren, yo lo que sí me atrevo a decir es que me considero, o creemos nosotros desde Venezuela, que una OEA que no cambie mucho y que no se reequilibre en los nuevos procesos que se han dado en América Latina, es una OEA que posiblemente conviene a unas perspectivas de mantener esa construcción bipolar que se dio en un momento determinado. Pero eso es todo un proceso que tendremos que ir viendo cómo se va dando, y por eso nosotros acompañamos por lo menos los planteamientos que ha hecho el presidente Correa de transformación de la OEA, de transformación de sus organismos. Por eso nosotros nos hemos tomado la decisión de no participar en algunos mecanismos de la OEA por considerarlos, como yo les decía, que no han sido en un marco de igualdad y justicia con Venezuela. E incluso cuando lo vemos en el mismo periodo de tiempo, es decir, si yo comparo el mismo periodo de tiempo del 2000 para acá, cómo ha sido el tratamiento de los temas vinculados a Venezuela en distintos niveles que ha hecho la OEA y que ha hecho con Venezuela y con relación con otros países, nos damos cuenta que hay una diferencia importante. Para terminar este capítulo de estos cruces que ha habido con Almagro, me llamó la atención en las declaraciones que hizo el ministro Jagua, que él habla de la opinión negativa que tiene de Almagro desde antes, desde la época en la que él era canciller, o sea, de la época en que los dos eran cancilleres. No estaba tan claro en Uruguay que desde el gobierno de Venezuela se opinara tan críticamente de Almagro. ¿Cómo es eso? Bueno, yo le dije que es una opinión particular que yo no podría... Pero claro, de quien fue ministro de Relaciones Exteriores. Claro, pero no podría... En dado caso yo le puedo interpretar o explicar una posición de nuestro gobierno, de nuestro Estado, en este caso de nuestro presidente, de nuestra canciller, que son quienes dan la línea de la política exterior. Yo sí podría comentarle, si pudiésemos definirle que en los procesos de la relación del proceso de integración, por ejemplo, que fue uno de los que se refirió el ministro Elías Jagua, siempre hemos tenido procesos de idas, de vueltas, como una gran familia donde a veces uno puede tener una diferencia con uno de los miembros de la familia y no quiere decir que en la continuidad del tiempo así lo lleva. Así lo tuvimos
en el proceso de ingreso de Venezuela al Mercosur, por ejemplo, que él así lo trazó. Sí, y en alguna... Jagua hablaba concretamente del momento en el que se aprueba el ingreso de Venezuela al Mercosur, justo cuando Paraguay estaba suspendido. Y bueno, que Almagro no habría estado de acuerdo, que Almagro habría frenado o intentado frenar esa decisión. Yo sé el resultado final. Yo no estuve en una mesa, yo no podría opinar en ese sentido. Yo supe que se mantuvo en los organismos del Mercosur la decisión política que tomaron los presidentes del ingreso de Venezuela al mismo. Sé que se abrió un debate en el Mercosur, que se abrió un debate en los países miembros de la forma de que se dio ese ingreso. Y sé lo más importante, que es lo que sucede hoy, que hoy, vuelta a la democracia, o vuelta en los hilos constitucionales, o ya pasado el proceso que se vivió en Paraguay, hoy tenemos un Mercosur ampliado, hoy tenemos un Mercosur que forma parte de Venezuela, respetado por Paraguay, aceptado por Paraguay. Hoy tenemos un Paraguay totalmente incorporado y estamos teniendo un Mercosur donde se está incorporando Bolivia y donde estamos en conversaciones con Ecuador y donde está conversando con otros bloques externos. En fin, da la impresión de que ustedes entonces, con respecto a la gestión de Almagro en la ABEA, tienen un apoyo crítico. ¿Cómo lo definen? Bueno, nosotros podríamos decir que tenemos expectativas de que la presencia de Luis allí, junto al acompañamiento de los países de la región, pueda generar algunas transformaciones que necesitamos, que creemos necesarias en la OEA, que tienen que ver con un equilibrio mayor entre nuestros países. ¿Cómo se analiza desde el oficialismo venezolano las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre? Ese es el tema con el que hemos iniciado la entrevista esta mañana con el embajador Julio Chirino. Embajador Chirino, ese reclamo de la oposición y también de parte de la comunidad internacional para que los comicios parlamentarios cuenten con observadores del exterior, tiene como trasfondo desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y sobre todo por algunos episodios, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, ese organismo generó una serie de hechos políticos cuando inhabilitó a varios posibles candidatos de la oposición. Desde julio, 7 miembros de la coalición Mesa de la Unidad Democrática han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, con lo cual quedaron fuera de la carrera electoral. ¿Cómo explica usted esas decisiones? Bueno, en primer orden es bueno explicar que no es el Consejo Nacional Electoral el poder o el organismo en Venezuela mandatado para generar sanciones administrativas en nuestro país. Es la Contraloría General de la República, que además forma parte de un poder independiente. Nosotros tenemos 5 poderes gracias a una visión del libertador Simón Bolívar, que es el poder ciudadano, y en ese mecanismo, en el artículo 287 de la Constitución, se establece que es la Contraloría General la encargada de revisar y de ver todos los hechos donde debe haber algún tipo de control de la acción de los que somos funcionarios públicos de distinto nivel determinado. Es una puntualización importante. Entonces yo decía que era el Consejo Nacional Electoral, no. El Consejo Nacional Electoral tiene todo tipo de potestad en el ámbito electoral, pero no puede sancionar desde un punto de vista ni penal ni administrativo. Y el único órgano en Venezuela con la posibilidad de sancionar administrativamente es la Contraloría General de la República, que ahorita bien no recuerdo cuál sería el símil aquí en Uruguay. Entonces, ¿por qué se han tomado estas decisiones? Muy delicadas, ¿no? Luego le puedo contar el porqué de alguno de los casos. En primer lugar, le puedo decir que la ley contra la corrupción en Venezuela, en el artículo 39, señala que, o establece claramente, que los funcionarios públicos que falseen o oculten los datos contenidos de la declaración jurada de bienes patrimoniales o de ingresos son posibles a algún proceso de administración de inhabilitación administrativa. Hay países donde esto llega a ser hasta penal, por ser lo delicado que sea que tú falsees u omitas algún tipo de información. Este caso sucedió con lo que es esta vez el caso más sonado, y por eso le traigo a colación de lo que era la exdiputada María Corina Machado, quien no omitió información de sus ingresos
particulares, patrimoniales, y eso automáticamente, es decir, la norma ni siquiera le permite a la Contraloría, lo pone en su potestad la posibilidad de sancionarlo, no tiene una sanción automática, como me pasaría a mí como funcionario, en este caso representante del Estado, embajador, al falsear o omitir esto. Es bueno señalar algo, en el caso venezolano es una sanción administrativa por ocultar esto, y solamente se llega a sanciones penales si se demuestra algún tipo de dolo o peculado en recursos públicos. Pero de todo, es una sanción administrativa, pero que tiene consecuencias políticas importantes, ¿no? La exclusión de un proceso electoral. Bueno, por suerte yo diría que no llega a ser penal como en otros países. Pero primero tengo que decirle que esto forma parte del ordenamiento jurídico venezolano antes de la modificación de la Constitución de 1999. Este mecanismo. Segundo, también tengo que decirle que en este caso es el Poder Ciudadano, la Contraloría General de la República, la que está habilitada para hacer este tipo de sanciones. Y luego es algo importante a decir que normalmente a veces no conocemos. En Venezuela hay más de 3.600 casos de procedimientos de inhabilitaciones administrativas. Es decir, no es política. Lo primero que hay que decir es que ella no tiene ningún tipo de sanción política. Ella lo que no puede es ejercer un cargo público. Lamentablemente, si ella quiere ser diputada, es un cargo público. Ahora, ¿qué independencia tiene un organismo como este que toma estas decisiones? Porque usted decía, es un poder en sí mismo, pero ¿qué independencia real tiene? La independencia lo tiene como se constituye, es decir, como es su origen desde el punto de vista jurídico y legal en un marco democrático. Tiene que tener mayorías especiales, como tengo entendido que sucede en casi todos nuestros países. Este tipo de órganos tiene que tener mayorías especiales para ser electos sus miembros. Y es bueno decirle que en Venezuela, salvo por un diputado, no tenemos mayorías especiales en este periodo legislativo. ¿Cómo salvo por un diputado? Es decir, si nosotros sacamos la cuenta, la cantidad de diputados que hoy acompañan el proceso de transformación y cambio en Venezuela, estarían a 1 o 2 diputados de llegar a los 2 tercios, que sería el mínimo necesario para poder tener una mayoría calificada que te permita tener una incidencia absoluta en este organismo. Además, en la nueva Constitución no es por definición de acuerdo partidario, como sí sucedía antes en Venezuela, y sé que sucede en algunos otros países la constitución de estos órganos, sino que es un proceso de selección incluso donde participan las universidades del país, y donde a las personas que se postulan tienen varias fuentes de postulación. Tiene una fuente de postulación universitaria, tiene una fuente de postulación de los mismos órganos de control, y tienen que tener una trayectoria en esa causa. Es decir que, partiendo desde la perspectiva jurídica en Venezuela y desde la perspectiva de hecho, se podría decir que es incorrecto decir que hay una inhabilitación política. Es decir, es una habilitación administrativa. Me pudiera suceder a mí. Mañana. ¿Pero efectivamente sucede con dirigentes del oficialismo? La gran mayoría de los que están inhabilitados son personas que han ejercido cargos públicos, que acompañan este proceso de transformación y cambio, que forman parte del oficialismo, por un sentido muy común, porque... No, mi pregunta es si las sanciones abarcan también a figuras y a nombres del oficialismo. Sí, le decía que incluso son la mayoría los que tienen inhabilitaciones, por ser probablemente los que ejercen más cargos de funciones públicas. Por otro lado, los cuestionamientos vienen de organizaciones como Human Rights Watch, que han declarado que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro usa el sistema judicial como un castigo político, imponiendo demandas penales contra decenas de opositores que han criticado sus políticas en los medios. Según la denuncia que presentó la semana pasada, el jueves pasado, Human Rights Watch, además de los procesos más notorios contra dirigentes de la oposición como Leopoldo López, que está encarcelado, decenas de críticos menos conocidos enfrentan o han sido amenazados de acciones penales en su contra por autoridades venezolanas. Lo más grave, agrega, es la ausencia de un poder judicial independiente que pueda frenar las acciones del Ejecutivo, algo que debe ser tenido en cuenta, dice Human Rights Watch. ¿Cómo responde usted a este tipo de críticas? Bueno, lo primero de hablar un poquito de Human Rights Watch creo que es importante. Para nosotros no es primero es una ONG, que ni siquiera tiene un proceso democrático interno o de selección o de representación de sus organizaciones. Nosotros podemos ser respetuosos de la opinión, pero es bueno que sepamos que no es un órgano que nos hemos dado
los países de América Latina o del mundo para tener una calificación determinada en algún hecho en los distintos países. Está bien, pero existen distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en el mundo y cuyas opiniones, cuyas investigaciones son tenidas en cuenta, provocan reacciones, muchos gobiernos efectivamente responden, actúan. Eso es lo primero a tomar en cuenta para que la gente lo conozca, porque a veces creen que no es una ONG, pues yo la pudiera crear y pudiera empezar a hablar de los derechos humanos en América Latina y probablemente gano prestigio, reconocimiento, pero tomar en cuenta que es algo privado, de carácter del derecho privado y no del derecho internacional. En segundo término, en relación a lo que usted me señala, ahí hay algunos, primero, no sé dónde hace la denuncia, en qué organismo judicial, no sé si, o es una denuncia solo de carácter público. Primero, ahí hay algunos elementos que son constatable evidentemente de que no son así. Por ejemplo, yo le haría la pregunta, dígame qué, ahí habló de medios de comunicación, dígame qué periodista en Venezuela ha sido detenido o procesado por su acción como periodista. Acá, por ejemplo, cita el caso de Fray Roa Contreras, un directivo de la Asociación de Empresas Licoreras, que fue detenido a fines de julio, un día después de haber criticado en una entrevista por televisión las políticas económicas del gobierno. Bueno, hablaba primero de periódico, no sé el caso en particular, lo que sí le puedo decir claramente es, preguntas que, es decir, lo importante cuando vienen este tipo de cuestionamientos, nosotros en Venezuela nos estamos acostumbrados a responder con preguntas, para que todos podamos después interpretarlas. Entonces, en primer lugar, no, pero claro, estaría bueno responder con datos. Pero ahí le voy a responder con datos, pregunta con datos. Primera pregunta. Había otro, por ejemplo, el caso de un médico que cuestionó en televisión la escasez de medicamentos, claro. Un ingeniero que criticó las políticas sobre suministro eléctrico, una mujer ciega con trastornos psicológicos que escribió en Twitter que morirá la dictadura en Venezuela. Bueno, usted me deja terminar y ahí yo le cuento. Es decir, el primer caso, la primera pregunta que me hace es, ¿esto que ellos afirman es cierto o no es cierto? Entonces, en primer lugar, yo tengo que responderle y decirle, en Venezuela no hay ningún detenido por sus opiniones políticas. Y más en el Twitter, cuando Venezuela es el país de América Latina que tiene mayor penetración de Twitter de nuestro continente, es decir, que hay mayor cuentas de Twitter. De hecho, varios dirigentes políticos son los dirigentes políticos con mayor seguidores de Twitter en América Latina, están en Venezuela. Y nadie ha sido detenido, se lo puedo afirmar, por una opinión en Twitter. No hay ningún detenido en Venezuela por algún hecho de lo que ha sido su función como periodista. Y no hay ningún detenido por haber opinado por la situación económica en Venezuela. Sí, se han iniciado procesos penales. Se han iniciado procesos penales, es decir, en este caso no existe ninguna iniciación de procesos penales por lo que se afirma allí, que sea por su opinión política. Sí podemos decir, por ejemplo, hoy en Venezuela tenemos más de 60 detenidos. Acá, por lo que dice la información de Human Rights Watch, el primero de los ejemplos enfrenta acusaciones por haber difundido información falsa que cause pánico. Otros son acusados de difamación, como por ejemplo 22 personas vinculadas a medios de comunicación. Bueno, ese caso, si usted me permite también explicarle un poco, sí hay una acusación individual, es decir, donde asume la defensa por carácter individual ante 22 representantes de organismos de algunos medios de comunicación por difamación. Eso está tipificado en la ley en Venezuela, también es bueno recordarlo, desde antes del 99. Y quien acusa de manera individual es el presidente de la Asamblea Nacional, porque él fue acusado por los medios de comunicación sin ninguna prueba, solamente por artículos, sin ninguna fuente y sin que hoy exista en ningún tribunal, ni nacional, ni internacional, y donde incluso los Estados Unidos han desestimado que hayan causas para adelantar un proceso de ese tipo, donde se le acusó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de ser jefe de un cartel de narcotráfico. Por supuesto que eso es como si usted me diga a mí que yo soy el jefe de la mafia venezolana en Uruguay, no sé, algo por el estilo. Yo consideraré que es una difamación, posiblemente porque no está ajustado a la verdad, y actuaré según me dice la norma y la ley. Y ese es el procedimiento que se está viviendo en Venezuela, que es bueno señalarlo, que no tiene que ver con que haya un organismo de censura. Primera pregunta,
cuando yo le decía que a nosotros nos gusta responder con preguntas. Pregúntele a cualquier periodista que trabaje en el medio, el que sea. ¿Existe en Venezuela una oficina de censura donde tu artículo es revisado para ser publicado? Y va a haber una rotunda negativa. ¿Existe en Venezuela alguna publicación que se haya recogido o se haya cerrado en estos 15 años producto de lo que era tu línea editorial o lo que era el artículo que tenía? No ha sucedido. Pero cuando yo era niño, que no era tan niño, recuerdo en la década de los 90, en ese proceso electoral que le dije que no ha tenido corte desde el 59 para acá, donde se recogía una revista porque el titular iba en contra de lo que decía el gobierno, y la policía en ese momento se llamaba DICIP, que era una policía secreta, lo recogía de los estanquillos. Más de una vez el programa de televisión más importante de Venezuela en los últimos años de opinión política, que es el programa del periodista José Vicente Rangel, fue mandatado por el gobierno nacional para que no saliera por el contenido que tenía. Eso lo vivimos los venezolanos. Entonces, si nosotros hacemos algo que no es ir a la historia, pero que es ir a lo comparativo, yo le puedo asegurar que eso no ha sucedido en ningún momento en Venezuela. Pero estos casos que yo reseñaba antes, de distintos ejemplos, por ejemplo, un directivo de una asociación de empresas que hace críticas a la política económica del gobierno y se le inicia un proceso por información falsa que causa pánico. ¿Eso es real? El caso puntual le puedo decir que en este momento lo desconozco. Hay muchas afirmaciones que se hacen, y por eso que ha hecho este tipo de organismo y que ha hecho Human Rights Watch en otras ocasiones, que son absolutamente falsos. Pero para no dudar absolutamente de la información, yo lo que sí le puedo decir que por un hecho político no es. Por supuesto, ha sucedido en Venezuela y en cualquier país de nuestra región. Si una persona genera un hecho noticioso con alguna función o algún elemento que pueda generar un proceso de desestabilización o que falsee la verdad, hay procedimientos particulares, es decir, como el caso del presidente de la Asamblea Nacional o del Estado, para sancionar esas acciones irresponsables. Pero lo que sí le puedo decir que no hay una condescendencia política, porque si lo hubiera, no fueran entonces casos puntuales. Yo recuerdo, por lo que me cuentan y lo he vivido en Uruguay, por ejemplo, de Venezuela se habla que hay a nosotros a veces nos da gracia, porque los que estamos en Venezuela consideramos que es al revés. En Venezuela a veces se habla que hay un debilitamiento de las instituciones democráticas, y nosotros consideramos que es al revés porque ha habido un proceso de ampliación de la democracia en nuestro país. Pero bueno, podría formar parte de debates. Pero lo importante a tomar en cuenta es que nosotros consideramos, cuando vamos a niveles comparativos, por ejemplo, a mí me cuentan, cuando existieron procesos dictatoriales que no, por lo menos en mi generación no la vivió en Venezuela, se habla de cómo se hacían detenciones extrajudiciales. Eso en Venezuela no sucede. Se habla cómo habían procedimientos de censura. Eso en Venezuela no existe. De hecho, no se ha cerrado ningún medio, como yo le decía. No ha habido ningún periodista que haya sido sancionado desde una perspectiva de una órbita del Estado. No forma parte de una política pública de ese hecho. Sí, lo que le puedo decir es que en Venezuela existe un proceso de amplio debate político, y donde los medios de comunicación no escapan del debate político. Y el mejor ejemplo de que los medios son actores y parte del debate político fue que en el año 2002, y eso es reciente, ahí no estamos hablando de un pasado muy lejano, último golpe de Estado, intento de golpe de Estado en Venezuela, fue amparado y acompañado por los medios de comunicación. Y eso no llevó, y lo importante a tomar en cuenta es que el espíritu democrático del presidente Chávez y de nuestras instituciones, y por la construcción de la democracia y la consolidación de un proceso democrático, en cualquier país hubiera llevado sanciones administrativas y cuidados y hasta penales por algunos de los hechos que cometieron los medios de comunicación, donde instigaron en muchos países a irrumpir contra el sistema democrático. Es penado. Y eso fue sobreseído, esos casos, para un proceso democrático que tenemos hoy en día, y donde hoy podemos decir que la acción de los medios de comunicación es muy diferente a la del 2002. Enseguida completamos la entrevista con el embajador Julio Chirino.
Embajador Chirino, 2 o 3 preguntas más a propósito de este año electoral y sobre todo el proceso rumbo a los comicios parlamentarios del mes de diciembre. ¿Terminarán concretándose esas elecciones con dirigentes de la oposición presos todavía? Mire, los dirigentes que pueden estar presos hoy de la oposición es por algo muy serio, muy grave, que es un proceso de quiebre constitucional que se quiso hacer en el 2014, donde ahorita está en pleno proceso judicial y también es un poder independiente y autónomo, y donde se está llevando adelante ese proceso. Lo que sí podemos decir como un hecho puntual es: somos el gobierno venezolano y el Estado en general los más interesados en que ahí exista lo que reclaman las víctimas, que es verdad y justicia. Porque lo sucedido en el 2014, donde un dirigente político llamó a derrocar a un gobierno legalmente constituido, que generó 43 fallecidos y 800 heridos en Venezuela, se reclama de parte de la mayoría de la población venezolana una necesidad de justicia. Y eso es importante. Y producto de la acción que hizo ese dirigente, en este caso Leopoldo López, fue que se desencadenó en Venezuela 3-4 meses de confrontación, donde hubo elementos incluso de carácter militar, donde podemos decir, además que no se conoce en ocasiones, de esas 43 víctimas, 9 víctimas fueron por acciones, fueron funcionarios públicos o policiales muertos por francotiradores. La gran mayoría de esas 43 víctimas, y está en el informe de la Fiscalía General de la República, fueron víctimas producto de las trampas y de lo que utilizaron esas acciones paramilitares que se hacían en las ciudades. De esas 43 víctimas, existen víctimas reconocidas por el Estado venezolano, que fue producto de la extralimitación del uso de la fuerza en el control del orden público. Pero lo importante a tomar en cuenta es que esas víctimas que fueron producto de la extralimitación del orden de las fuerzas policiales, hoy están recibiendo verdad y justicia, porque están detenidos y procesados, no solamente la persona que accionó un arma que pudo haber matado a alguien, sino todo el contingente. Para ir completando el diálogo de hoy, el escenario político de Venezuela tiene como condimento la crisis económica, inflación, escasez, déficit fiscal. Algunos números que aparecen en la prensa internacional indican que la escasez es del 60%. Eso quiere decir que de cada 100 productos que se va a comprar, hay 60 que no se consiguen. Por otro lado, el Fondo Monetario proyecta que la inflación cerraría en 2015 por encima del 100%, e indica que la recesión que ya se vive en Venezuela se va a profundizar con una caída del PBI que sería de hasta 7% este año. ¿Ustedes tienen otro diagnóstico? Mire, en algunas cosas de lo que me dijo puntualmente, así rápidamente, pudiera decir que son diferentes a la realidad. Por ejemplo, una escasez del 60% de los productos que uno va a buscar y no consigue, no es así. Hay una dificultad de conseguir productos básicos y esenciales. Entonces, sí, depende cuál calificación haríamos, cuál calificación nosotros tendremos que hacer para llegar a esa posición. En relación a la situación económica de Venezuela, como los países de la región, somos países que somos muy... nos afecta muchísimo los vaivenes internacionales. Y por supuesto un elemento que tenemos que tomar en cuenta para comprender la economía venezolana desde hace 100 años para acá es el peso del petróleo. Y hoy podemos decir que en Venezuela bajó el ingreso de las divisas por petróleo en más de un 50%. Imaginémonos qué pudiera suceder en cualquiera de nuestros países, que de un día para otro, pasó en menos de 3 meses, baje el 50% y no se recupere de los ingresos en divisas. Y segundo, tenemos algo que es evidente en las regiones, algo que forma parte de todo lo que es una contrabando hacia las fronteras venezolanas, principalmente hacia Colombia, hacia las islas del Caribe, y que eso nos contribuye o amplifica los problemas que tenemos nosotros de esa consecución de productos puntuales, de eso que se denomina en el exterior desabastecimiento de algunos productos. Es una realidad que vive la población venezolana, sin lugar a dudas, que nos afecta y que tiene que ver con variables que son en muchos casos externas a nuestra realidad interna. De todos modos es una situación ante la que hay que actuar, y según dicen analistas y dicen también figuras de la oposición, el gobierno no ejecuta las medidas de corrección que son necesarias
porque resultarían impopulares y porque se está en pleno proceso electoral y por lo tanto serían muy riesgosas desde el punto de vista del voto. ¿Qué opina usted a propósito de esa visión de lo que está pasando? Bueno, lo que sí ha dicho el gobierno, lo que sí hemos dicho nosotros, es que nosotros no vamos a tomar medidas que afecten o que quien pague los costos principales sea el mayor grueso de la población venezolana. En ese sentido es que se han venido aplicando medidas que vayan resolviendo problemas progresivamente. Y en eso creemos nosotros. Es decir, sabemos que es una situación compleja, lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, el precio de la gasolina. Se coincide en general en que tiene que subir, que Venezuela se está suicidando con ese precio interno de los combustibles. Es cierto, eso. De hecho, el primero que planteó el tema de los precios del petróleo fue el presidente Nicolás Maduro en una alusión anual que se hace a la Asamblea Nacional. E incluso la mayoría de la población está de acuerdo con el incremento del precio de la gasolina. Pero también el precio de la gasolina debe ser incrementado en un momento ajustado y que además impacte dentro de las políticas fiscales. Probablemente normalmente no es en los segundos semestres que se toman ese tipo de medidas para que impacten dentro de los ajustes fiscales. Lo importante a tomar en cuenta en el caso de la gasolina es que en Venezuela también vivimos, me faltó otro factor de comentarte, que es un gran amplio proceso especulativo que se vive en la realidad económica venezolana. Se lo puede preguntar a cualquier venezolano y todos estos elementos que yo le dije se los va a calificar. Probablemente uno le va a dar mayor peso a otro, de repente le doy mayor peso a la situación del petróleo, otro le da mayor peso a la aplicación de política, así sucesivamente. Pero uno de los elementos principales que tienen que ver con el desarrollo de nuestra economía es que la perspectiva nuestra del gobierno es que no paguen el plato roto, como decimos en Venezuela, las mayorías, y sino que vayamos ajustando la economía dentro de una realidad que sabemos que nuestros ingresos en divisas bajaron a más de la mitad. En ese contexto es que se explica el acuerdo que hace pocos días firmaron los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro para la cancelación anticipada de la deuda de ANCAP con PDVSA. Un acuerdo que, si le parece, vamos a examinar dentro de unos días, cuando ya se lo vea en la práctica, cuando esté terminado el proceso de aprobación de la ley acá en nuestro país. Creo que merece un examen aparte, así que capaz que ya lo dejamos para un próximo diálogo. ¿Le parece bien? Me parece muy bien y como usted decía, tiene que ver en eso, en una perspectiva de las voluntades políticas de los gobiernos y de lo que nosotros en Venezuela consideramos que es la cooperación necesaria entre nuestros países cuando tenemos situaciones complejas o se nos avecinan situaciones complejas, como podemos decir que se vislumbraban en Uruguay si no hubiéramos tenido ese acuerdo, y como se viven en Venezuela gracias a problemas externos a ambos países. Sí, porque es un acuerdo en el que ANCAP cancela de manera anticipada la deuda que tenía con PDVSA, pero obtiene una quita importante del 35%. ¿Por qué? Porque a Venezuela le resulta útil en este momento recibir dinero fresco, que en los mercados internacionales es complicado obtener a tasas que valgan la pena, a tasas que sean razonables, ¿no? Sí, ahí hay un tema muy puntual a decir. Lo que es un acuerdo de cancelación anticipada a valor real de la tasa de hoy. Se hace unas variaciones donde efectivamente resulta beneficioso para el Uruguay porque no va a cancelar todo lo que iba a cancelar en 17 años, y resulta beneficioso para Venezuela porque en vez de recibir lo que iba a recibir dentro de 17 años y a cuenta gotas, porque es un crédito, lo va a recibir en una sola oportunidad. De por medio está el comercio entre los dos países, en particular alimentos, lácteos. Y por eso estoy de acuerdo de que después conversemos de ese tema, porque nos permite, gracias a la voluntad expresada por el presidente Nicolás Maduro y el presidente Tabaré Vázquez, reactivar un flujo comercial muy importante para Venezuela, pero también sabemos que para el Uruguay, tomando en cuenta que varios de esos rubros es Venezuela hoy el principal destino de esa mercancía. Embajador Julio Chirino, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar entonces. Volvemos a conversar y muchas gracias, y decirte que no siempre tenemos un trato justo y equilibrado en el manejo de los temas en Venezuela, y que a veces ver Venezuela como ver Uruguay desde el cristal que uno está acostumbrado a ver es muy difícil. Tenemos que conocer bien los contextos y la historia, y siempre estamos a las órdenes para poder seguir conversando y contándole un poco de nuestra realidad. Enseguida venimos con la mesa de este martes.